Hermanos, es un placer estar aquí con ustedes esta tarde, celebrando su primer aniversario, celebrando también estos 5 vidas de estas personas que se han entregado al Señor Jesucristo y hoy vinieron a ser bautizados en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por estas vidas transformadas. Amén. También damos gracias a Dios que ha llamado a Jorge Carrillo a pastorear a esta iglesia. Lo ha llamado al ministerio del Evangelio. Damos gracias a Dios por él, por su esposa y por su familia. Amén. Felicidades, hermanos, en este su primer aniversario. Les traigo saludos de parte de la Convención Bautista General de Texas, nuestro director ejecutivo, el doctor Julio Guarneri. Les traemos muy cordial saludos de parte de él. Una vez más, felicidades. Hace un año que empezaron esta iglesia, y esta iglesia empezó con 3 familias. Ni 20 personas tenían en ese tiempo. Pero gloria a Dios que hoy, este día, tienen un promedio de como 60. Gloria a Dios. A Dios dele toda la honra y toda la gloria. Amén. La iglesia está creciendo. Y la razón por qué la iglesia está creciendo es que porque el Señor Jesucristo está creciendo a su iglesia. Él es el que crece a su iglesia. Pero lo hace por medio de un pastor obediente, las ovejas obedientes a la palabra de Dios, haciendo lo que el Señor les ha llamado a hacer. Damos gracias a Dios por esta iglesia que sigue creciendo, porque es iglesia saludable, que predica la palabra de Dios y lo predica bien, lo enseña bien. Quiero compartir con ustedes esta tarde unos breves comentarios sobre la iglesia y sobre el pastor. Unos breves comentarios. Pueden abrir sus Biblias, por favor, si los tienen ahí con ustedes, si no por teléfono, si tienen el Bible app. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Quiero leer versículos 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Dice así la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, unos con otros, y en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos la primera iglesia en el primer siglo en Jerusalén. La iglesia que estaba trabajando duro para el Señor. La iglesia que estaba siendo obediente a la palabra de Dios. Hoy en día, y la verdad es que por muchos años, ha habido muchas opiniones de qué es la iglesia, qué es lo que debe de hacer la iglesia, qué es el deber de la iglesia. Por muchos años ha habido muchas ideas erróneas, ideas falsas de qué es lo que la iglesia debe de hacer. Hay unos que piensan que la iglesia es un lugar donde uno va para sentirse contento y lleno de alegría. Unos que piensan de esa manera. Aunque sí uno puede ir a la iglesia y sentirse
con alegría. No es la única razón por qué existe la iglesia. Hay otros que también piensan que la iglesia debe de ser un lugar social, donde uno puede pasar un buen tiempo y tener compañerismo con sus amigos y tener un buen tiempo. Aunque eso sí sucede en la iglesia, esa no es la única razón por qué existe la iglesia. La iglesia no existe para usted, para mí, para sentirnos bien y para solamente tener compañerismo y es todo. Hay otros que piensan que la iglesia es un club social. Un club social. Otros que piensan que la iglesia es una institución que debe cumplir todas las necesidades de toda la gente en la comunidad. Darles dinero, ropa, comida. Es un lugar donde cuidan niños, se les enseña a los niños, se les enseña todo lo que necesitan saber. Hermanos, sí, la iglesia es un lugar donde debemos de enseñar la palabra de Dios. Es un lugar donde los niños deben de aprender la palabra de Dios. Pero la clave es que nosotros como padres debemos de estar enseñándole a nuestros hijos, a los niños, a nuestros nietos, la palabra de Dios en la casa también. Lo que escuchan en la iglesia debe de ser extra. Debe de ser ya lo que están escuchando en nuestra casa, cuando nosotros le enseñamos la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, ahí vemos lo que se llama la Shema, ahí donde le enseñaban a los niños, ahí en el hogar, de amar a Dios, con todo lo que era como persona, amar a Dios primeramente. Se les enseñaba en las casas. Hoy, este día, también debemos de enseñar eso. Iglesia, enseña a sus hijos en la casa y también les enseñamos en la iglesia. Todo esto es lo que leí como falsos o erróneas ideas de la iglesia. Pueden ser reales también, pero no es todo lo que la iglesia debe de estar haciendo. La iglesia fue instituida por el Señor Jesucristo. La iglesia se instituyó para traerle honra y gloria al Señor Jesucristo, siempre trayéndole honra y gloria a Él. La iglesia es el representante del Señor Jesucristo aquí en el mundo. La iglesia tiene mucho que hacer. La iglesia tiene mucho que entender y obedecer de la palabra de Dios, que es ser iglesia. En Hechos capítulo 2, ahí donde leí, vemos varias cosas que la iglesia debe de ser, el deber de la iglesia. Ahí vimos en el versículo 42, en el principio, que el deber espiritual de una iglesia, el deber espiritual de la iglesia hispana angular, el deber espiritual es ser una iglesia salvo. Dice ahí la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento de pan, en las oraciones. Es que los hermanos de esa iglesia eran salvos, habían puesto su fe en el Señor Jesucristo. El deber espiritual de cualquier iglesia es ser una iglesia salvo. También el deber espiritual es ser una iglesia obediente a las Escrituras. Dice la palabra que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué estaban enseñando los apóstoles? ¿Qué doctrina estaban enseñando? Lo que habían aprendido del Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. La iglesia debe ser obediente a la palabra de Dios, a las Escrituras. El deber espiritual también es de tener compañerismo. Necesitamos tener compañerismo para animarlos los unos a los otros, tener compañerismo en la iglesia, tener compañerismo en las casas, tener compañerismo, y como buen hispano, buen latino, en cada compañerismo hay que
Hay comida. Hay que alimentarnos también, espiritualmente, pero también físicamente. También la iglesia debe de ser cristocéntrico. Óiganmelo bien. La iglesia debe de ser cristocéntrico, es decir, que cada cosa lo que se haga en la iglesia debe de llevar al Señor Jesucristo en el centro de todo. Primero el Señor Jesucristo y lo demás sigue. También el deber espiritual de una iglesia es de estar, como dice al último del versículo 42, siempre en oración, orándole al Señor, pidiéndole al Señor, y el Señor contesta las oraciones. Entonces vemos el carácter de una iglesia espiritual. El carácter de una iglesia espiritual, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Acuérdense, hermanos, que las maravillas, los milagros que se estaban haciendo era para que la gente entendiera que esto venía del Señor Jesucristo. No venía de uno con el poder que uno tiene, pero sino el poder de Dios para extender el reino de Dios, el evangelio. Por eso se estaba llevando a cabo esto. La iglesia, el carácter de una iglesia espiritual es una iglesia inspiradora. Una iglesia inspiradora. Y yo no tengo ninguna duda que Iglesia Hispana Angular es una iglesia inspiradora. Una iglesia también milagrosa, donde hay milagros. No porque el pastor tiene poder de hacer milagros, no porque los diáconos, los hermanos, ustedes como iglesia pueden hacer milagros, no. Nosotros no tenemos nada de poder. Es el Señor que hace los milagros. Cuando su pueblo sí que doble rodilla y ora y le pida a Él viene y hace el milagro. El carácter de una iglesia espiritual es una iglesia que comparte la palabra de Dios. Compartiendo la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas. Hermanos, la mayoría de nosotros aquí esta tarde pudiéramos decir que somos salvos. Ya nos hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, lo hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero no hay que quedarnos callados. Hay que compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Hermanos, es una iglesia que comparte la palabra de Dios. Es una iglesia alegre. Es una iglesia atractivo. Dice que venían la gente a la iglesia, tenían todo en común, vendían sus propiedades y sus cosas para repartirle a aquellos que tenían necesidad. Hacían todo esto, hermanos, primeramente obedeciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también hacían todo esto para poder extender el reino, para que la gente pudiera venir y ver que realmente les amaba. La iglesia ama a cada persona en la comunidad, así debe de ser. Y por medio de ese amor podemos compartir el amor de nuestro Señor Jesucristo también. Una iglesia saludable, hermanos, debe de actuar de esta manera. Una iglesia saludable debe de ser iglesia espiritual, debe de ser, tener un carácter espiritual y debe de tener un impacto espiritual también. Ese es el deber de la iglesia. Ahora, permíteme compartirles un poco de el pastor. El pastor en Efesios, si pueden voltear ahí a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Quiero leer 3 versículos ahí. Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Y necesito estoy en Apocalipsis, que al rato voy a hacer referencia a ello, pero Efesios 4, empezando versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es decir, que Dios mismo
Él constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El llamado al pastorado viene del Señor, no viene de nadie más. El Señor es el que llama al pastor, al ministerio del evangelio, de predicar y enseñar la palabra de Dios, de cuidar las ovejas en la iglesia. La llamada viene del Señor. Versículo 12. ¿A qué lo llamó? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a unidad en la fe, de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. So, vemos aquí que el llamado de su pastor, el llamado del pastor Jorge Carrillo, ese llamado vino directamente del Señor. Y el pastor, él sintió ese llamado. Y él respondió obedientemente a ese llamado. Dijo, heme aquí, envíeme a mí. Úseme a mí, Señor. Sabiendo que el pastorado no es fácil, es algo muy difícil. Decíamos hace unos momentos en el concilio que en el pastorado hay muchas veces que uno se siente muy solo. Y hay mucho burnout, se cansa. Y el pastor siempre está animando a las ovejas. ¿Y quién anima al pastor? Ese es el deber de la iglesia, animar y orar por el pastor. El Señor le ha llamado y lo ha llamado para equipar a los santos para el trabajo del ministerio. Pues, ¿quién va a abrir la iglesia? ¿Quién va a abrir el templo? Pues el pastor, pues eso le pagamos, ¿verdad? ¿Y quién va a limpiar los excusados? Pues el pastor, por eso le pagamos. No, hermanos. Aquí nos dice la descripción del trabajo del pastor, de equipar a los santos para el ministerio. El trabajo del pastor, aunque quizá cada en cuando vaya a limpiar algo o va a abrir el templo o vaya a trabajar, es poner un buen ejemplo, hacer eso, ¿verdad? Cada en cuando lo van a ver haciendo eso. Pero el trabajo del pastor es de equipar a los santos para el trabajo del ministerio. Es decir, que el trabajo del ministerio es para usted y para mí. Los que están sentados en las sillas, en las bancas. Nosotros debemos de escuchar la enseñanza del pastor y aplicarla a nuestra vida para ponerla en práctica, en la obra, en el ministerio de la iglesia. Amén. Así debe de ser. Así es de que permíteme compartir con ustedes algunas sugerencias. Quiero sugerir que la iglesia siempre esté en oración por su pastor. Oren por su pastor. Hermanos, ustedes bien lo saben, él tiene trabajo tiempo completo. Y luego tiene otro trabajo tiempo completo como pastor, llamado. Para poder vivir y hacer para su familia, tiene trabajo, donde trabaja fuera de la iglesia. Pero el llamado de trabajar dentro de la iglesia, cuidar las ovejas, estudiar, prepararse bien para los mensajes, prepararse bien para las enseñanzas. Oren por su pastor. Anímenlo. Oren por su esposa. Mi esposa aquí está. Yo tengo 37 años en el ministerio. Ella le puede decir, y yo le puedo decir más bien que nadie, que yo la he visto en cada orando por mí. Hasta llorando, hermanos. Porque ella sabe, nadie sabe como la esposa del pastor. Todo lo que hay en la iglesia, por todo lo que pasa el pastor, muchas cosas. Es difícil, no es fácil.
Oh, no me malentienda. Es un gozo poder servir como pastor. No me malentienden. Pero es difícil también. No es fácil. Oren por su pastor, oren por la esposa del pastor, oren por los hijos. Déjame decirles un secreto, hermanos. Yo tengo 3 hijos. Un hijo ya tiene 35 años, tiene familia propia, y una hija de 33 y una hija de 32 años. Pero cuando estaban pequeñitos, toda la iglesia, bueno, quizá no toda, pero la mayoría de la iglesia pensaban que ellos deben de ser perfectos. Déjame decirles un secreto, hermanos, que ellos eran niños como cualquier otro niño. Los niños son niños, no son perfectos. Y las hermanas de la iglesia le decían a mis hijos, ¿por qué estás así? Eres hijo de pastor. No debes de portarte de esa manera. Wow. Los hijos de pastor tienen un estándar, aunque no lo merecen, tienen un estándar más alto que los miembros de la iglesia tienen para sus mismos hijos. Oren por los hijos del pastor. Anímelos. No los desanimes. ¿Sabes que mi hijo, cuando graduó del high school, se apartó de la iglesia, se apartó del evangelio del Señor Jesucristo por 2 años y medio? Él no quería nada que ver con la iglesia. ¿Por qué? Por la manera que lo habían tratado. No sean esa iglesia. Oren por su pastor, oren por su esposa, oren por sus hijos. Anime a sus hijos. Anímelo. Cuando la iglesia hace eso, entonces el pastor va a tener alegría. Cada semana cuando está ya de noche, estudiando y preparando el mensaje, lo va a hacer con alegría en su corazón, con buen humor. Se va a levantar aquí al frente y va a predicar un mensaje preparado, recibido por el Señor con mucho gozo. Cuando ustedes estén orando por Él, por su esposa, por sus hijos, animándoles. Siempre teniendo en mente al pastor y a su familia. Hermanos, Él les va a hacer muy bien cuando la iglesia hace eso. Pero también hay que tener accountabilidad, ¿verdad? Déjame explicar lo que es accountabilidad. Accountabilidad se ve de esta manera. Accountabilidad es cuando la iglesia ve, o los líderes de la iglesia ve que el pastor está trabajando demasiado, mucho tiempo, necesita tomar un break, unas vacaciones, decirle la verdad en amor. Ay, hermano, ¿por qué no se toma este domingo y uno de nosotros, de los diáconos, predicamos o invitamos a un invitado de afuera que venga a predicar? Váyase con su familia a descansar esta semana. Apóyenlo en esa manera. O quizá cuando una familia o un miembro de la iglesia necesita ser disciplinada bíblicamente y el pastor viene a traer a contabilidad al hermano de la iglesia, no decir, pues, ¿por qué el pastor está haciendo eso, diciendo eso? ¿Qué le importa a él? No es su negocio. Claro que sí, el Señor lo ha puesto como pastor sobre las ovejas. La contabilidad va los dos, both ways, como dice en inglés, ¿verdad? Ambos. Hermanos, oren por su pastor, él ore por ustedes. Oren por la esposa del pastor, ella ora por ustedes. Oren por los hijos del pastor y reconozcan que no son perfectos. Anímeles. Cuando se portan mal, anímeles. No les digas, eres hijo de pastor, ¿cómo te portas? No. Como cualquier otro niño que usted corrígelo de Dios en amor.
en amor, porque son niños. Y usted va a ver el fruto ya después de años. Gloria a Dios que mi hijo volvió al Señor. Gloria a Dios que él está sirviendo en una iglesia en Harlingen. Gloria a Dios por ello. Pero sí se alejó 2 años y medio. Que usted no sea la razón por qué se aleje uno de los hijos del pastor. Hermanos, para terminar, felicidades en este primer aniversario. Dios les ha bendecido, los va a seguir bendiciendo si siguen siendo fiel. Como la iglesia en Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Filadelfia, Dios los bendijo de gran manera. ¿Por qué? Porque ellos eran obedientes a la palabra de Dios. Dios les bendijo. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis capítulo 3, donde habla de la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, que Dios cerró puertas que necesitaban ser cerradas. Y Dios abrió puertas que nadie más podía abrir. Dios mismo los abrió. Que así sea con esta iglesia hispana angular, que Dios cierra las puertas que necesitan ser cerradas. Y si Él las cierra, déjalas cerradas. Y que el Señor abre puertas que nadie más pueda abrir. Que la iglesia hispana angular sigue siendo una iglesia obediente, fiel, sirviendo al Señor, siendo embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre, una vez más, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por esta iglesia hispana angular. Gracias te damos por su pastor. Gracias que él fue obediente al llamado que le diste en su vida. Gracias porque aquí se predica y se enseña tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por los miembros de esta iglesia. Yo te pido que los sigues usando de gran manera. Que ellos puedan ser un testimonio grande en esta comunidad, Señor. Que cuando la gente de esta comunidad ve a esta iglesia, habla de la iglesia, que hablen bien, Señor. Hablando de el amor que la iglesia tiene por ti y por cada una de las personas en la comunidad. Que así sea, Señor. Tu bendición es sobre ellos, te pido, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Creciendo juntos, anclados a la roca.